Hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo domingo acá en La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Muy bien, Maite Sarasola, ¿y tú? Me alegro, bien también. Bueno, faltan, como sabemos, pocos días, falta menos de un mes, de hecho, para las elecciones departamentales y municipales que cerrarán el ciclo electoral uruguayo. En este sentido, y pensando en Montevideo, bueno, aquí el Frente Amplio busca llegar a su octava victoria consecutiva después de aquella llegada al gobierno departamental de Tabaré Vázquez en el 90. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la actual administración y las ideas para el futuro? Por supuesto, de todo esto hablaremos con el candidato Frente Amplista Mario Vergara. Además, se realizó en Honduras la 9ª cumbre de la CELAC y se confirmó algo que se había conversado acá en Montevideo el 1 de marzo. Yamandu Orsi asumirá la presidencia del bloque el año que viene. Bueno, ¿qué implicancia puede tener esto para Uruguay y también cómo está virando la política exterior de nuestro país con el nuevo gobierno? Tercero de los temas, se publicó el lunes pasado el libro Gustavo Penades, Dos caras de un hombre con poder. Hablaremos con sus autores, dos periodistas, y con un psicólogo encargado de trabajar además en territorio temas de trata de personas y de explotación sexual infantil. Comenzamos el programa con la entrevista a Mario Vergara. Lo que más me seduce es que la Intendencia refiere a problemáticas directamente vinculadas a la vida de la gente. Acá se ven como un montón de problemáticas de manera más directa. ¿Qué le pide la gente a la próxima Intendencia de Montevideo? En un contexto donde la inmensa mayoría de la enorme cantidad de tareas que hace el gobierno departamental son bien valoradas por la población. La gente piensa que gane quien gane, no va a haber muchas diferencias. Que no depende solo de la gestión de una intendencia que limpie mejor, que depende mucho de los vecinos, que depende mucho de situaciones coyunturales. En los últimos 2 años hay más de 150.000 toneladas de residuos por año que aumenta el procesamiento que tiene que hacer la intendencia. Y eso es por las pautas de consumo, ¿no? Por los cambios en nuestros hábitos. Yo voy a estar focalizado en las problemáticas de la Intendencia. Según el último relevamiento del Ministerio de Desarrollo Social, en la capital 2.800 personas viven en la calle. La cifra representa 24% más que en 2021 y 55% más que en 2019. Lamentablemente, las dificultades en la zona no son nuevas, ni lo es el incremento de personas en situación de calle. Esto implica convivir con personas durmiendo, comiendo, consumiendo y haciendo sus necesidades en la vía pública, además de la violencia explícita contra vecinos, comerciantes y clientes. Claramente no alcanza si no hay una ejecución que atienda esta situación insostenible. Mi enfoque es: la Intendencia necesita un proyecto a 10, 15 años, porque hay temas que se van a tener que resolver en el mediano plazo, el tema de la movilidad, por ejemplo. Tenemos una prioridad establecida por el presidente Orsi. Con la gente en el centro de esta prioridad, vamos a revolucionar el transporte en general y particularmente en el área metropolitana. Esto ya a esta altura requiere proyectos de alta envergadura, proyectos sustantivos con alta inversión, por supuesto, que no solamente aborden la situación de Montevideo, sino la movilidad metropolitana. Yo amo Montevideo, pero cuando uno recorre el departamento hay cosas que duelen, y duele ver que hay gente que no puede disfrutar Montevideo por las condiciones en las que vive. Mi ilusión está en eso, en que cada vez más y más y más gente estén en condiciones de vivir con mayor bienestar, en tener más oportunidades, en poder disfrutar sus derechos en el departamento. Y habilitado el ida y vuelta con ustedes a través de mensajes de WhatsApp, siempre por escrito y siempre al 092-374-089.
Muy bien, y según las empresas encuestadoras, el Frente Amplio estaría obteniendo una nueva victoria en la Intendencia de Montevideo en las próximas elecciones del 11 de mayo, aunque de cualquier manera encienden luces amarillas respecto al aumento de la intención de voto de la coalición. Recordemos que el 20 de marzo el Frente aprobó las bases programáticas, pero los candidatos y sus equipos, además de intensificar su presencia en los barrios y los medios, también elaboran y difunden diferentes propuestas concretas ancladas en estas bases. Bien, repasemos que Mario Vergara es contador, economista y doctor en economía por la Universidad de Berkeley en California. Fue presidente del Banco Central en 2 oportunidades, 2008-2013 y 2015-2018, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas entre 2005 y 2008, ministro de Economía entre 2013 y 2015 y senador de la República desde 2020. Bueno, como sabemos, y por eso está acá, es candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio y lo recibimos, digo ya, en la letra chica. Vergara, bienvenido, gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. El Frente Amplio tiene un programa común para Montevideo, los partidos de la coalición no. Bien, esto es una nota al pie, pero en relación al programa común y en términos muy generales, para empezarla por ahí, ¿cuál diría que es la característica o que son las características específicas de su candidatura que la hace diferente? Bien, desde el punto de vista programático, como bien usted dice, hay un esqueleto común. El programa departamental del Frente, como siempre en la lógica del programa, son los objetivos, las orientaciones, pero siempre está el margen después de la impronta, el énfasis en la implementación. Y nosotros hemos planteado en las últimas 3 semanas 3 planes integrales. Hace 2 semanas el plan integral para limpieza y gestión de residuos en Montevideo, que es el tema número 1. Y está bien que lo sea porque es el que la ciudadanía marca como el de mayor déficit en la gestión de la Intendencia, el tema de la basura, de la limpieza, de los residuos, que tiene múltiples razones, que tiene una evolución muy importante, un aumento muy grande del volumen de residuos que tiene que procesar la Intendencia, y allí hicimos un conjunto de propuestas que van desde el tratamiento de los residuos en origen, como se dice, o sea, en el hogar, en el comercio, en la empresa, nuestro vínculo con los residuos, los mecanismos de recolección que tienen que cambiar y bastante, entendiendo que los mecanismos de recolección tienen que adaptarse a las características de cada barrio y cada zona, y habrá contenedores domiciliarios y habrá bolsones y contenedores intraprediales en edificios y cooperativas, habrá también contenedores barriales, pero quitándolo de muchos lados donde haya contenedores domiciliarios y focalizarlos en algunas zonas. Habrá contenedores rurales en el Montevideo rural con un mecanismo diferente de pasaje del camión. Habrá contenedores soterrados en algunas arterias. Se multiplicará el barrido y los motocarros. Y también medidas e inversiones previstas para la disposición final de residuos. La semana pasada presentamos otro plan integral referido a movilidad y a tránsito y a transporte, ¿verdad? Entendiendo que hay medidas, sí, para avanzar en darle más agilidad. Le llamamos Montevideo más ágil, así como al anterior le llamamos Montevideo más limpio. Líneas solo busca, hay que fiscalizar mejor, cambios de flechamientos, en fin, pero todos somos conscientes que es necesario un proyectos de mayor dimensión para cambiar sustancialmente la movilidad, sobre todo el transporte público, de la movilidad metropolitana, ¿verdad? Y ya hay proyectos a estudio que están analizándose en lo técnico, en lo financiero, en la implementación, en la Intendencia de Montevideo, en la Intendencia de Canelones y en el Gobierno Nacional. Para nosotros, que la ministra de Transporte y el presidente de la República digan que la movilidad metropolitana es una prioridad del gobierno es realmente música para nuestros oídos. Sí, ahí la veíamos a la ministra Echeverri en tal sentido. También la movilidad arranca en las veredas, con lo cual vamos a desarrollar un plan de veredas que son cientos de kilómetros de vereda para restaurar y para hacer donde no hay. Allí vamos a tener una intendencia mucho más proactiva que salga a hacer las veredas. Aunque la responsabilidad sea del dueño de casa. Según el digesto, la responsabilidad de la vereda es del vecino, de la vecina,
Pero está claro que eso no está funcionando. Entonces nosotros tenemos la idea de salir con un plan integral también de veredas y después veremos, según cómo se financie la intendencia ese proceso, se le financiará también al vecino con tiempo. Acá no hay ninguna intención obviamente de agobiar a nadie. Y en esta semana hicimos una tercera propuesta integral que le llamamos un Montevideo más disfrutable, que incorpora un Montevideo más seguro, pero donde ahí desplegamos toda la cantidad de áreas que la Intendencia lleva adelante, desde la salud, la cultura, el deporte, o sea, un montón de cosas que la gente hoy valora mucho de lo que ya hace la Intendencia. En el caso de las encuestas de valoración, la gente ve muy bien los espacios públicos, las políticas culturales, las políticas sociales, las policlínicas. Tiene obviamente una visión muy deficitaria del tema basura y más o menos deficitaria del tema tránsito. Por eso es que nuestras prioridades como gobierno departamental tiene que ser justamente lo que la gente marca, el tema de la limpieza, el tema del tránsito. También en el tránsito, lo mismo que decía de la basura, la dimensión del desafío ha cambiado sustancialmente. Hay más de 20.000 autos nuevos en Montevideo por año, hace muchos años. Hoy circula casi 500.000 de autos en Montevideo por día, tanto de los montevideanos como de quienes vienen y van a estudiar, a trabajar de Canelones, de San José. Eso es lo que hace también a la necesidad de tener proyectos ambiciosos de infraestructura y de cambio de reglas para tener una movilidad pública, una movilidad colectiva más ágil, que ayuda a la gente, ayuda al transporte público y también ayuda al transporte individual. Vergara, en el correr de la entrevista vamos a irnos metiendo en algunos de estos temas que más le importan a montevideanos y montevideanas, sin duda, pero antes quería consultarle. Jorge al principio repasaba un poco lo que ha sido su trayectoria. Usted ocupó cargos más técnicos, luego tuvo un viraje político más fuerte, ni que hablar que fue precandidato el año pasado. ¿Qué fue lo que lo sedujo de correr esta carrera de la Intendencia de Montevideo? ¿Qué hay ahí para usted? Bien, es cierto que yo tuve responsabilidades que tenían un fuerte componente técnico, pero nunca dejaron de tener un fuerte componente político. Pensar que el Ministerio de Economía tiene poca dosis de política es no ver que todo lo que se hace desde el Estado de una u otra manera pasa por economía, por la sencilla razón de que no hay políticas que no requieran recursos. Usted en alguna entrevista ha hecho esa diferencia, por eso se lo digo. Y está claro que yo a partir de 2018, cuando renuncio a la presidencia del Banco Central, pasó a una arena más directamente política y estuve 5 años en el Senado de la República viendo un montón de otros temas, ¿verdad?, que nos han nutrido mucho. Y es cierto, ahora uno quiero volver a un área más ejecutiva, que me seduce, pero sobre todo el tema lo decía en el reporte que ustedes ponían, que es de los temas que la gente percibe, al menos los de la Intendencia, más directamente cercanos a su vida cotidiana. Lo que hace el Ministerio de Economía y el Banco Central afecta la vida cotidiana de la gente, eso es indudable, pero la gente percibe que lo que tiene que hacer la Intendencia, que son una enorme cantidad de tareas, están vinculadas a su vida cotidiana. Y ese es un desafío seductor. Yo un poco en alguna entrevista he hecho la infidencia de que alguien que me honra con su amistad, que es el contador Enrique Iglesias, me ha dicho cuando ahora estoy en esta competencia, me dice, mira, Enrique Iglesias ha sido todo, ¿verdad? Fue canciller, fue secretario ejecutivo de la CEPAL, presidente del BID, el primer presidente del Banco Central del Uruguay, el secretario general iberoamericano, es una de las figuras históricas que tiene el país, y el otro día me dijo, si hay algo que me quedé con las ganas es en ser intendente. Por lo tanto, si me faltaba un espaldarazo para entender que esta es una responsabilidad muy grande y también una responsabilidad que tomo como Frente Amplista, allí se dio.
Y hablando de economía y política, Vergara, y de su experticia en el tema, no escapa a nadie que actualmente la Intendencia de Montevideo está con unas cuestiones de búsquedas de equilibrio financiero, por decirlo de manera suave, o con algunos problemas. Elegante. Bien, está con problemas de dinero y de cómo administrarlo, y esto repercute en todas las políticas. Sin duda. Me imagino que por su pasión por la economía y por este camino que ha emprendido, usted con su equipo tendrá un diagnóstico de cómo está el tema plata en la Intendencia. ¿Qué cree que está bien? Por supuesto, acá no vamos a ponerle los zapatitos a los reyes. No voy a esperar acá que usted haga crítica de sus propios compañeros o lo hecho de una manera salvaje. Simplemente le pido, si usted tiene una visión de qué está bien hasta ahora, qué está mal y qué se puede mejorar para poder hacer todo lo que sueña con hacer. Toda gestión en todas las áreas y particularmente también en el terreno financiero siempre tiene áreas para mejorar y hacer una gestión más eficiente, que no depende solo de las decisiones que pueda tomar un intendente. Hay muchos procesos. Hace un rato decía, no hay política que no requiera recursos y bueno, yo creo que es todo un equipo el que de última define la administración de los recursos, porque es el que aplica los recursos. Lo que está claro es que esta administración tuvo varios factores en contra. El primero es que cuando viene la pandemia, todos decíamos, y yo desde el Senado lo enfatizaba, de que el gobierno nacional no volcaba la cantidad de recursos que debía y podía volcar para ayudar a la gente que más lo necesitaba durante la pandemia. Y ahí allí sí estuvo la Intendencia de Montevideo, que volcó recursos en la ayuda social. Yo recuerdo discusiones absurdas con relación al tema de ollas populares y de ayuda a gente necesitada y carenciada durante la pandemia, que no tenía trabajo, que perdía su hogar, en fin. Bueno, eso implicó volcar recursos que no estaban previstos, ¿verdad?, en la gestión departamental. Por otro lado, hubo una clara discriminación política, sobre todo a los gobiernos de Montevideo y Canelones, en las transferencias del gobierno nacional. El gobierno nacional, por la Constitución, está obligado a volcar recursos a los gobiernos departamentales. Esto no es nuevo. Antes de los gobiernos del Frente Amplio, el gobierno nacional no le trasladaba ni un peso a la Intendencia de Montevideo, que era la única intendencia Frente Amplista. Nosotros cambiamos totalmente esas reglas de juego en algunas partidas que la Constitución indica, pero además se fueron generando otros programas, que muchos iban al desarrollo del interior, muchos iban a caminería rural, etcétera, pero también al área metropolitana. Y esos fondos, como por ejemplo el Fondo Metropolitano de Infraestructura, de inversiones en infraestructura, se recortaron drásticamente en el último gobierno. Más de $100 millones menos transfirió el gobierno a las intendencias de Montevideo y Canelones. Eso obviamente también hizo doler el panorama financiero de la Intendencia. Y otra cosa que sucedió en este gobierno fue que la oposición, y en particular el Partido Nacional, bloqueó financiamiento. Habrán ustedes informado lo que fue aquella discusión con relación al préstamo del BID, que bueno, una parte se volcaba a saneamiento, otra a limpieza, y por una cuestión claramente de debate político menor, se habilitó la parte de saneamiento y se bloqueó el financiamiento que estaba destinado al área de limpieza. Casualmente ahora el tema limpieza es un poco caballito de batalla electoral. Y eso también, el bloqueo de financiamientos, que no era una cosa novedosa, porque este es el sexto préstamo del BID de estas características. O sea, históricamente era algo que la Intendencia recibía. Tuvo también un problema, recuerdo, en oportunidad de la Intendencia de Ana Olivera. Pero digo, acá claramente bloqueó un volumen importante de dinero. Entonces, toda esa constelación de factores hirieron la capacidad financiera de la Intendencia, sin duda. Dicho esto, sin perjuicio de que siempre hay márgenes para la gestión más eficiente de los recursos. Y para una gestión más eficiente, ¿tiene localizada alguna medida, algún sacar de acá, poner allá? Todo eso se irá. El primer paso, si es
Consecuente con lo que acabo de decir, el primer paso es ir agarradito de la mano con Francisco Leñani, que va a ser el próximo intendente de Canelones, al diálogo con el gobierno nacional. Es decir, al menos con un acto de justicia es que se recompongan los flujos financieros que el gobierno solía trasladarle a las intendencias de Montevideo y Canelones. Eso ya nos daría un aire para un armado de un presupuesto que hay que armar durante el primer año a efectos de trabajar sobre las prioridades, vuelvo a decir, limpieza, residuos, movilidad y sostener todo lo demás. Y además, en el caso de movilidad, está claro que los proyectos que están sobre la mesa, que son de mediano plazo, requieren también el concurso financiero del gobierno porque son de una envergadura tal las inversiones necesarias que sin el gobierno nacional no serían viables. En ese diálogo con Orsi que usted mencionaba, ¿considera que tiene alguna ventaja por ser frente amplista en comparación con sus competidores de otros partidos? Nosotros no, bueno, el diálogo lo vamos a tener después de asumir. Sí. O sea, no está planteado ahora, sería poco democrático que alguien que se plantee una situación en donde el gobierno trate distinto a Montevideo según quien gane, que fue exactamente lo que se hizo. Nosotros no queremos privilegios, queremos que se nos trate como se venía tratando a Montevideo y a Canelones en el marco de reglas acordadas entre todos los partidos y el Congreso de Intendentes. Por lo tanto, nosotros no queremos privilegios por ser frente amplistas, no sería razonable, porque acá en el fondo lo que se financia es bienestar y mejoras para los ciudadanos. Y ni que hablar que un gobierno nacional tiene que tomar en cuenta a todos los ciudadanos y ciudadanas del país, de todos los departamentos, y no puede mirar distinto en función de que alguien viva en un departamento que gobierne un partido o que gobierne otro partido. Lamentablemente eso fue lo que sucedió, pero jamás le pediríamos a Yamandú o a ningún presidente que hiciera eso en la posibilidad de que el Frente Amplio gobierne. Vergara, vamos a meternos ahora sí con lo que usted mencionaba como el caballito de batalla de esta campaña, que es el tema limpieza. Ya tiró algunas de las líneas que llevarían adelante, algunos datos. Por ejemplo, en 20 años el volumen de residuos aumentó más del 60%. ¿Cómo se hace para lidiar con este tipo de situaciones donde hay justamente unas cuestiones tan dinámicas? Hay que reaccionar, hay que ir reaccionando a tiempo, ¿verdad? Eso por un lado tira para abajo esa idea de en 35 años no se hizo nada. No, se hizo mucho, solo que el volumen de residuos aumentó enormemente. Pero además se aceleró en los últimos 2-3 años. En los últimos 2 años el volumen de residuos que Montevideo ha tenido que procesar subió más de 150.000 toneladas por año. ¿Y esto por qué es? Hay cambios de pautas de consumo, algunos programas de la Intendencia, paradójicamente quien más recoge basura en la Intendencia. Existió, por ejemplo, el programa que se llama de áreas liberadas, que de repente el nombre no es muy informativo, pero que consiste en sacar la basura de los cursos de agua, de arroyos, de cañadas. Y esa basura que después hay que tratar, entonces. Claro, en 3 años, de 2022 que se creó hasta hoy, casi 200.000 toneladas de basura fueron retiradas de ríos, de arroyos, de cañadas, ¿no? Primero es increíble que haya hogares, comercios, servicios, empresas que vuelquen los residuos al agua, ¿verdad? Pero bueno, es una realidad. ¿Hay que aumentar la fiscalización en eso? Hay que aumentar la fiscalización y aumentar las sanciones, porque si hay normas hay que hacerlas cumplir. Esa es una de las explicaciones por las que aumentaron mucho los residuos en estos últimos 2 años, además de lo que son cambios en las pautas de consumo, ¿no? Del usa y tire, el delivery, etcétera, que bueno, nos hace la vida un poco más fácil a muchos, pero evidentemente nos obliga a tener otra relación con los residuos. Porque está bien que nosotros cambiemos nuestros hábitos de consumo, quizás, pero tenemos que ser responsables también de que, bueno, entonces ya desde el hogar hay que tener la parte de la basura para reciclar, para compostar los residuos orgánicos y el resto. A nivel de hogar, a nivel de edificio, a nivel de cooperativa. Y eso, porque el primer paso para resolver este tema es que lleguen menos residuos al sistema o que vengan mejor clasificados. Que no todo termine en la disposición final ahí en la usina de Felipe Cardoso, sino que haya una buena parte que vaya a lugares de reciclaje donde hay muchas cooperativas, generan puestos de trabajo,
o lugares de compostaje. Yo creo que ahí tenemos mucho para educarnos, cambiando cultura, cambiando hábitos. Pero bueno, esa es la dinámica, un desafío cada vez más grande, y la Intendencia tiene la obligación de reaccionar a eso. Nosotros sentimos que en la parte, además de lo cultural y educativo, la parte de la recolección tiene que cambiar, adaptar la ingeniería de la recolección a las características de cada zona. Ustedes hicieron un mapa de Montevideo, Sí. Perdón que lo interrumpa, pero ¿cuáles son las zonas más calientes? No, el tema de la podría basura anticipar. es bastante generalizado, pero las motivaciones a veces cambian un poco. Hay zonas donde el tema del hurgado influye más. Obvio, eso depende de un contexto social triste. Ahí se mencionaba en el informe que hay casi 3.000 personas en situación de calle. En la última administración aumentó casi en 1.000 personas la gente en calle. Y bueno, se da la situación trágica, digamos, triste, de que haya gente, que haya compatriotas que se ven en la necesidad de ir a revolver un contenedor para buscar algo para comer o buscar algo para vender. Eso obviamente también juega en algunos lugares. La solución no pasa por la ingeniería de la recolección. Ahí tenemos que trabajar coordinados con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior. Es atacar la problemática social. Pero también en el mapa que usted mencionaba, nosotros lo que hacemos es mostrar toda una importante zona de Montevideo donde vamos a cambiar hacia contenedores intradomiciliarios, sobre todo en lugares que tienen una fisonomía de hogares, de casas con espacios, lo que ha sido exitoso en Canelones, lo que también está siendo exitoso en algunos lugares ya de Montevideo, como Santiago Vázquez y Abayubá. Bueno, esa modalidad la vamos a extender. Que es como un tacho de basura de plástico con ruedas grandes, con tapa, es ese dos por hogar. 2 por hogar, que separan lo reciclable de lo no reciclable, que permite sacar los contenedores barriales de la calle en esa zona, y ahí ya ayuda a la limpieza en la vía pública. Y bueno, esa es una de las medidas principales. La otra es enfatizar también el uso, porque esto no es hábil en todos los barrios. En un barrio donde está plagado de edificios, de cooperativas, sí, eso no funciona. Ahí hay que ir más a los bolsones y los contenedores intraprediales, que le llaman, dentro de la cooperativa, dentro del edificio. Eso implica una coordinación diferente del pasaje de la Intendencia a levantar la basura. Enfatizar eso, por supuesto que también implica mucho. Eso va a ser exitoso también en la medida que los vecinos y las vecinas lo entiendan. Yo vivo en un edificio donde hay bolsones y funcionan muy bien. El bolsón del reciclado y el resto. El otro día fui a visitar para entenderlo, quien vive ahí tira a cualquier hora, pero el edificio como tal... Dentro del edificio. Dentro del edificio. El edificio sabe que se lo pasan a buscar a tal hora. A tal hora. Entonces eso no queda en la calle. Exacto. El otro día fui a visitar gente amiga a otro edificio y en el espejo del ascensor, que es donde se ponen todos los cartelitos, decía, se retiraron los bolsones por el mal uso de los mismos. O sea, la gente tiraba todo en el bolsón del reciclado. Bueno, si es así, no sirve. ¿Se acuerda de los contenedores naranja en la calle? No funcionaron. Alguno todavía hay alguna experiencia, pero entró como muy fuerte y en su momento no funcionó. Pero bueno, acá creo que todos hoy somos más conscientes de que tenemos que participar todos de la solución del problema, que es, según los montevideanos, el principal problema que tiene el departamento. Y una curiosidad que me quedó, ¿cómo son los contenedores bajo tierra? Bien, me faltaban 2 zonas. Bien, una era, 2 zonas, 2 tipos de... Una es el Montevideo rural, que también implican otro tipo de contenedores con otra lógica de pasaje del basurero, digamos. Y después también hablamos de que en algunas arterias y en algunos lugares en particular vamos a avanzar con los contenedores soterrados. Ya hay 6 contenedores soterrados en Montevideo hace unos cuantos años, solo que es algo que no se conoce mucho. Están sobre todo en la zona alrededor del edificio de la Intendencia. Que bueno, hay que analizarlos bien. Es una forma así de tener contenedores en lugares, pero que no estén a la vista y que no sean manipulables, digamos, pero también son más costosos. Son más costosos en toda la ingeniería
Y además hay que hacerlo tomando en cuenta el mapa del subsuelo de Montevideo, que no es tan sencillo, porque no es que por poner un contenedor dejemos al barrio sin gas, sin luz, sin conectividad, ¿verdad? Pero vamos a avanzar con contenedores soterrados, sobre todo en algunas arterias principales. Antes de seguir con el otro tema importante, le quería hacer una consulta sobre esto. Martín Lema, el candidato del Partido Nacional, dijo hace un tiempito que si se diera el contexto necesario, él privatizaría la recolección de basura. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, para empezar, hoy hay en todo el proceso de tratamiento de los residuos empresas privadas, cooperativas y organizaciones sociales que ya participan del proceso. Hay empresas privadas en la recolección, contratadas por la Intendencia, hay cooperativas y organizaciones sociales que hacen reciclado, que hacen clasificación, que hacen compostaje. Sí, pero vamos a privatizar todo el servicio. No, eso por supuesto no tiene sentido. Pero lo que sí tenemos claro es que en el marco de la resolución del tema podemos usar empresas privadas, cooperativas, organizaciones sociales, como ya se hace hoy. Hablando de movilidad, en este caso me gustaría hacer al revés, ir de lo específico a lo general, porque quiero profundizar en esta cuestión del área metropolitana, ¿no? Se ha hablado al menos de dos ideas el año pasado puestas con fuerza sobre la mesa para agilizar la conexión de transporte, por ejemplo con Ciudad de la Costa en este caso, la de un tranvía conocida como el Tren Tram por Avenida Italia y Giannatasio, un tren tranvía, y la otra la propuesta de Simbe y Facultad de Arquitectura con dos grandes vías, en este caso no con tren, sino como una especie de ómnibus, unidades. Transporte público, sí, con unidades especiales. Unidades especiales sobre ruedas, exacto, pero cargando a 220 personas cada unidad, y dos corredores coexistiendo, uno por 8 de octubre Camino Maldonado, el otro por Avenida Italia Giannatasio, y enganchando con 18 de julio. Con un cambio importante en 18 de julio. Y con partes bajo tierra, exacto, y con partes de pasajes a nivel. Así es. Bueno, ¿le gusta alguna más que la otra? ¿Cómo las ve? Y se podría empezar, no creo que terminar, pero se podría empezar realmente en los próximos años con esto. ¿Es un objetivo concreto? Se tiene que empezar con alguno de estos proyectos, por lo que decíamos hace un rato. Hay 20 y pico de mil autos nuevos cada año en Montevideo. Y la ciudad es más o menos la misma. Con lo cual, yo lo digo un poco caricaturescamente, si no hacemos nada va a llegar ese último auto que lo tranque todo. Tenemos que pensar en proyectos de esta envergadura. Los dos proyectos están en esa fase de dibujo inicial, con algunos detalles que empiezan a sumarse, y están ya en análisis de la Intendencia de Montevideo, de la Intendencia de Canelones y del Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Acá no es solo un tema de gustos, ¿verdad? Es un tema de viabilidad técnica, de viabilidad financiera, de viabilidad de implementación y hasta de viabilidad política, porque uno puede tener ideas maravillosas, pero si va a tener 3, 4 años, media ciudad levantada... Avenida Italia toda trancada, claro. Avenida Italia 8 de octubre, todo sí, trancado, no. Obviamente que ningún proyecto implica eso, lo pongo también como una caricatura. Y seguramente, perdóneme, tal vez de especular con cuál es más eficiente, ¿no? Cuál ahorra más tiempo, cuál libera más las vías de circulación. Incluso uno de los proyectos, que es el de Simbe, no es solo que genera una línea rápida, sino que implica 2 líneas rápidas para el transporte público con cambios en la dinámica, en la ingeniería de la movilidad pública, porque tienen que cambiar todas las rutas para nutrir los dos ejes. Entonces ya es un cambio bastante sustancial, no solo de infraestructura, también de reglas de movilidad, pero tenemos que abordar o es alguno de esos proyectos o una combinación de los proyectos, o si aparece pronto un tercer proyecto. El asunto es que tenemos que ir hacia esa dirección para agilizar sustantivamente la movilidad, sobre todo el transporte público. Yo fui a la presentación del proyecto de Simbe y Facultad de Arquitectura, y ellos estimaban que el desarrollo de este proyecto podía disminuir los tiempos de viaje entre 20 y 25 minutos, que sería muy importante para la gente. Y además generaría más estímulo, porque nosotros no pensamos que hay que mejorar el transporte público porque estamos en contra de los autos. Eso no tiene sentido. Tampoco esa ilusión de que si mejora el transporte público, la familia que llegó con esfuerzo a un auto va a bajarse del auto automáticamente. Pero sí generar más estímulos para que haya más viajes en transporte público. De repente hay gente que dice, bueno,
En el fin de semana me gusta pasear y demás, voy en el auto, pero el fin de semana si voy y vengo a algún lado y el transporte público me lo resuelve, bueno. Entonces, resolver en esa lógica de dar estímulos al uso del transporte público mejora y agiliza la movilidad pública y también la movilidad individual, porque la movilidad es lenta tanto para el transporte público como para los autos. Ahí se hacen un mapa de Montevideo, también se encuentran diferentes desafíos. Bueno, no es casual que las dos propuestas que están sobre la mesa prioricen hacia la ciudad de la costa, Avenida Italia y Hay un flujo importante que ha aumentado y sigue en aumento. Claro, además, ¿no? claro, porque mientras Montevideo más o menos mantiene, incluso reduce un poquito su población, la zona de Canelones aumentó un 20% de un censo al otro. Y lo otro que carga muchísimo es la zona 8 de octubre, Camino Maldonado. O sea, no es casual que los proyectos vayan en esas vías, sin perjuicio de que en el futuro va a poder haber también algún proyecto hacia la zona de San José. Y ahí tiene que haber diálogo también con las empresas privadas de transporte. Esto se hace con diálogo sí o sí, con la ciudadanía en primer lugar, con las empresas que tienen que cambiar hasta sus propias lógicas del negocio. Hoy decía, si surgiera por ejemplo el proyecto de Simbe, donde las líneas tienen que cambiar, es un cambio en la forma de negocio de las empresas, porque uno cuando a veces compra una parte de ómnibus en alguna empresa, está comprando una parte de un ómnibus que hace determinada línea, que vende determinados boletos y que junta determinados pasajeros. Entonces, si uno va, por eso en alguna medida eso explica que hace añares que más o menos tenemos las mismas líneas en Montevideo. Qué difícil cambiarlo. Exacto. Bueno, esto implica un cambio sustancial. O sea que el diálogo con las empresas es imprescindible. Por lo que hemos hablado con gente de empresas de transporte, bueno, las empresas estarían preparadas para hacer ese tipo de adaptaciones, entre otras cosas porque es obvio que estas propuestas van a agilizar el transporte público y por lo tanto también les va a convenir a las empresas o a las cooperativas la modificación. Y bueno, el diálogo es fundamental, y vuelvo a decir, coordinación, las dos intendencias y gobierno nacional. Buenas noches, con permiso. ¿Qué idea tiene para TV Ciudad? Que plantearse que si es deficitario hay que cerrarlo, y eso lo planteamos para todos, nos va a quedar muy poca cosa en pie. Porque buena parte de las actividades que realiza el gobierno nacional, las intendencias y demás, si se midiera en términos de si es deficitario o no, y si la lógica es, como es deficitario hay que cerrarlo, nos quedamos con poca cosa. Descarto totalmente la posibilidad de un cierre de TV Ciudad, y mucho menos por esa razón. Primero porque además concibo que TV Ciudad es parte de un sistema de medios de comunicación. Yo como tengo la idea de que no existe la neutralidad ni la objetividad total en las cuestiones de comunicacionales, todo medio puede tener un sesgo, sobre todo en la lógica de los programas periodísticos. Entonces lo que garantiza el equilibrio es la pluralidad, es que haya muchos medios que tengan pluralidad de voces, y TV Ciudad sin duda aporta, no solo en lo educativo, no solo en lo cultural, sino también en ser plataforma de pluralidad de voces, además de ser un canal que aborda problemas específicos del departamento de Montevideo. Si el tema deficitario, bueno, se puede ir corrigiendo también, porque si ustedes se acuerdan, cuando nace TV Ciudad, hubo que acordar con los canales de televisión privada, que eran los dueños del cable en Montevideo, que para el ingreso de la señal de TV Ciudad en el cable, bueno, se hizo un acuerdo que incluía el hecho de que TV Ciudad se refrenaba de participar de la torta publicitaria. O sea, sí, se refrenaba 100%, no podía vender publicidad. Ahí está, no podía vender publicidad. Obviamente, después de la ley de medios anterior y de otros procesos, eso caducó. Y ahora somos además televisión abierta. Ahí está. Y bueno, hay una incipiente tarea de publicidad en TV Ciudad, pero yo creo que ahí hay un margen muy grande como para avanzar, sin cambiar, por supuesto, sin condicionar, sin duda, el perfil que se defina para TV Ciudad. Hay un margen grande también para una mejor gestión comercial que mitigue la cuestión deficitaria. Pero vuelvo a decir, la razón del déficit no puede ser el motivo por el cual uno piense que un medio deba cerrarse o no. Para mí TV Ciudad está fuera de discusión, hay que hacerla cada vez mejor, como todo, hay que hacerla más sustentable, por supuesto, pero sosteniéndola como
un medio que da educación, cultura, temas de Montevideo y pluralidad de voces. Vergara, volviendo a los temas que más preocupan a montevideanos y montevideanas, hace pocos días, no me acuerdo exacto, pero Factum publicó una encuesta en la que mencionaban el tema de seguridad como el primero y limpieza como el segundo, ¿no? Evidentemente la seguridad no es resorte de un gobierno departamental, sino nacional, pero ¿de qué manera la Intendencia de Montevideo puede colaborar con la cuestión de seguridad que es tan compleja? De varias formas, claramente el tema de la inseguridad es la preocupación número uno de la ciudadanía. Hay muchas tareas propias de la Intendencia que inciden en la seguridad. Por ejemplo, no es lo mismo transitar calles oscuras que calles iluminadas. No es lo mismo transitar calles con veredas que ir andando ahí mirando para abajo en el pasto o en el barro para no resbalar. No es lo mismo para un hombre que para una mujer. O sea, hay temas de vereda, hay temas de infraestructura, hay temas de iluminación que sin duda pueden aportar a temas de seguridad. También la lógica de los espacios públicos. Hay experiencias ya de espacios públicos que desarrolló la Intendencia que han mejorado panoramas de inseguridad, de seguridad en varios barrios. La Plaza Sereñi, por ejemplo, la Plaza es un ejemplo maravilloso. Ejemplo. El espacio Modelo, donde estaba el mercado Modelo, es otro ejemplo. El Sacude en Casaballe, que es como un oasis en un barrio complicado, donde todo el barrio respeta ese espacio donde van los gurises no solo a la policlínica, sino también a hacer actividades culturales y deportivas. Ahora se acaba de inaugurar el Balcón del Cerro, ¿verdad? El espacio donde antes estaba el parador también va a tener esas características. El Parque de Villa Dolores, donde estaba el zoológico. Yo creo que esas cosas contribuyen también a dar mejoras de seguridad. Y también creo que es quizás un programa que vamos a ir diseñando y ojalá podamos avanzar en coordinación con el Ministerio del Interior y otros ministerios, que la Intendencia tiene tareas, por ejemplo, a través de los municipios, de escucha de la población, de diagnósticos puntuales, de escucha de propuestas puntuales que la gente a veces tiene en determinados barrios. O sea que, si bien uno puede decir la seguridad como tema general no es estricta responsabilidad del gobierno departamental, no tengo dudas que desde la Intendencia no nos podemos desentender y tenemos que desarrollar estas cosas también con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana. La última por mi parte, y es más de análisis y de opinión suya a propósito de la relación de votantes montevideanas y montevideanos con el Frente Amplio y con estas administraciones. ¿Por qué cree que hay, como usted mismo, como venimos conversando en la noche, disconformidad con algunos temas importantes y sin embargo el Frente Amplio sigue ganando y sin embargo en estas elecciones que se vienen, según marcan las encuestas, el Frente Amplio podría volver a ganar? ¿Cree que hay un tema ahí vinculado a ideología y metrópolis, un tema vinculado a gestión, a valoración de qué? ¿Qué piensa de eso? Estas cosas nunca son unidimensionales, ¿verdad? Son varios factores que confluyen, pero es una realidad. Hoy la Intendencia ha caído en su aprobación en el último periodo y sin embargo la intención de voto sigue mostrando al Frente como favorito para la elección y para ganar por octava vez. Yo creo que confluyen muchas cosas. Hay un componente de pertenencia político-partidaria y un componente ideológico. Hay en Montevideo como hay en los 19 departamentos. Claro. Solo que en el caso de Montevideo y el de Canelones, el Frente Amplio es más mayoritario. Hay también un tema de que si bien hay un llamado una señal de alerta, un llamado de atención que la ciudadanía le hace a la Intendencia con el tema basura, con el tema tránsito, estamos en un contexto donde hay toda otra gama de tareas que hablábamos hoy, que la gente las valora muy positivamente. Me refiero a encuestas que la Intendencia hace de manera recurrente. Tiene alta valoración de las policlínicas, de los espacios públicos, de las políticas culturales, de las políticas sociales, etc. Y por otro lado también es un tema de que la gente evalúa entre alternativas. Y de alguna manera, seguramente Montevideo sigue primando la idea de que el Frente gobierna de determinada forma, con determinados valores, porque la gente ve la Intendencia de Montevideo y ve 18 intendencias más. Y además vio gobiernos nacionales de distintos signos. Entonces, el cambiar solo por el hecho de cambiar no seduce, porque ya lo hicimos en el gobierno nacional y la ciudadanía optó
por desplazar rápidamente al cambio que venía del lado de la coalición. También hay ejemplos de intendencias de partidos de la coalición, sobre todo el Partido Nacional en el interior, que seguramente no son espejos en los que la ciudadanía se quiere mirar. No quieres intendencias donde la gente entra a dedo por clientelismo político. Me refiero a entrar a dedo como funcionario en la gestión pública, como funcionario municipal. No quiere que la distribución de bienes y servicios, el reparto de chapa, arena, pedregullo, se haga en clave de clientelismo según el color político partidario de la gente. Que se inventen horas extras para distribuir el dinero, que se compre el combustible en la estación de servicio del intendente. O sea, la gente seguramente prefiere cosas que podrán estar mejor hechas o quizás no tanto en algunas áreas, pero con transparencia, con ética, con rendición de cuentas, que muestra claramente un gobierno que piensa en la gente y en los más necesitados, ¿verdad? La discusión que vimos en el gobierno anterior con relación a cómo asistir en el marco de una situación crítica como fue la pandemia a los sectores más carenciados muestra que, bueno, que hay perspectivas diferentes. Entonces yo creo que hay afirmación ideológica en un tramo de la gente, sí, valoración positiva de muchas cosas que se hacen también, aunque con un llamado de atención, y después es la evaluación de decir, bueno, pero si no es esto, es esto otro. Y bueno, yo a esto otro no lo prefiero. Yo creo que eso es lo que ayuda a entender la estabilidad de apoyo que tiene el Frente Amplio en el departamento de Montevideo. Muy bien, Mario Vergara, candidato a la Intendencia de Montevideo, gracias por acompañarnos esta noche. El agradecido soy yo. Bueno, y quédense porque en el próximo bloque de La Letra Chica, ¿sabes quién viene? ¿Quién viene? Álvaro Padrón, que me olvidé de anunciarlo cuando arrancamos y hay muchísima gente que me preguntaba, pero ¿y cuándo vuelve Álvaro? Bueno, Pero dijiste CELAC y ya la gente intuye que sabe. si viene CELAC viene Padrón. Viene Padrón en el próximo bloque de La Letra Chica, en unos minutitos estamos de vuelta.